Soy Manuel Conde y estaré con ustedes de 3 a 4 de la tarde en su programa Cátedra Jurídica en la Z, un programa dedicado al análisis de temas jurídicos de interés y actualidad de la República Dominicana y el mundo. Hoy hablaremos de procedimiento civil y para ello contamos con la presencia del magistrado Edinson Alarcón, quien es actualmente presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. El magistrado Edinson Alarcón es egresado de varias universidades nacionales e internacionales en cursos de posgrado y maestría. También se desempeña como catedrático en diferentes universidades. Preside desde el año 2017 la Asociación de Derecho Internacional Privado de la República Dominicana. Es miembro de la Comisión Nacional de Arbitraje de la República Dominicana. Es también miembro de la Comisión Académica de la Escuela Nacional de la Judicatura, entre otras tantas funciones que actualmente desempeña en el ámbito académico. En el día de hoy abordaremos con el magistrado Edinson Alarcón todo el procedimiento que se sigue ante un tribunal, desde que se lanza una demanda civil, el procedimiento de instrucción ante los tribunales, hasta que se obtiene una sentencia. Luego abordaremos los recursos ordinarios, como el recurso de apelación, el de oposición, los extraordinarios, como el de tercería, casación, entre otros recursos que abordaremos en esta cátedra jurídica especial del día de hoy, dedicada al procedimiento civil. Contamos con la presencia del magistrado Edinson Alarcón, quien es el presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Como les anunciaba, hoy hablaremos de procedimiento civil y esto, se lo anuncio, desde ya es una cátedra magistral con el más indicado. Imagínense, tiene varias obras dedicadas al análisis y el comentario del procedimiento civil y tiene una larga experiencia en las cátedras de Derecho Civil y específicamente de procedimiento civil, tanto en grado como en maestría. Magistrado, le doy la bienvenida y le doy las gracias por acceder a esta cátedra jurídica. Gracias, Manuel, gracias. Me siento muy honrado de estar en su programa. Muchísimas gracias. Muy contento. Era un viejo anhelo. Pero, magistrado, vamos a entrar al grano. Lo primero, por supuesto. Lo primero es que tenemos que saber o entender por qué y para qué se va a un tribunal. Bueno, si hablamos de materia civil ordinaria, las partes van al tribunal a dirimir sus conflictos esencialmente de derecho privado. Okay. Porque si el conflicto es de índole represiva, irán a un tribunal penal. Si es de índole laboral, irán a un tribunal laboral y así sucesivamente. A un tribunal civil, concreta y específicamente, van aquellos que tienen conflictos en esa materia concreta y específicamente. Cuando hablamos de derecho civil, materia civil, ¿cómo hacemos para explicarle al público de qué se trata? Es la disciplina jurídica que dirime los problemas entre particulares. También puede ser entre el Estado y un particular, pero en el ámbito esencialmente del derecho privado, no del derecho público. Es decir, los intereses que se ventilan en un juicio civil son eminentemente privados. Es decir, yo tengo un problema con quien me tiene en alquiler una casa, eso va a un tribunal civil. O tengo un accidente de alguna naturaleza que causa un daño a otro, se cae un andamio y le genera un daño al transeúnte. Así es. Va a un tribunal civil. Un cobro de dinero, una separación de esposos, una partición por motivos de sucesión o por motivos de divorcio y un largo etcétera. Excelente. Entonces, todo eso engloba lo que es el procedimiento civil. Pero quisiéramos ahí un poco entender todo ese entinglado, toda esa estructura de los tribunales, porque no solamente va a un tribunal, eso puede luego ir a una corte, a casación. Explíquenos un poco cómo está conformada toda esa estructura de tribunales. Bueno, de hecho, para poder acceder a la justicia civil hay que agotar un procedimiento. Hace falta esencialmente asistencia letrada, porque ante los tribunales civiles hay que obligatoriamente hacerse representar por un letrado, por un abogado. Excelente. Y ese abogado conoce los intríngulis del procedimiento, los maneja adecuadamente y los puede cumplir para que así la demanda pueda tener algún tipo de virtualidad, algún tipo de futuro, porque el procedimiento civil es muy técnico, la verdad hay que decirla. Es un procedimiento muy riguroso, muy formalista, muy técnico y por eso hace falta la asistencia letrada, entre otras cosas. Pero esa estructura, ¿cómo está? ¿Cuáles son los tribunales? ¿Qué diferencia entre un tribunal, una corte? ¿Qué es eso de Suprema Corte de Justicia? Explíquenos un poco esa estructura que da precisamente o brinda ese servicio de administrar justicia. Hay tribunales de primera instancia, okay. Hay cortes de apelación
Y en la cúspide de la pirámide, dentro del Poder Judicial, por supuesto, está la Suprema Corte de Justicia, que se ocupa de conocer los recursos de casación concreta y específicamente. Normalmente las reclamaciones, es decir, las demandas, entran por el Tribunal de Primera Instancia, por la Cámara Civil y Comercial del Tribunal de Primera Instancia. En este escenario suele ventilarse la primera instancia del proceso, el primer grado de jurisdicción. Lo que ahí se decide es susceptible de ser apelado ante la Corte de Apelación, y lo que a su vez resuelve la Corte de Apelación es revisable en sede casacional por la Suprema Corte de Justicia, como ya he dicho, con motivo de un recurso de casación. Sin embargo, hay algunos asuntos que por mandato expreso de la norma, por mandato expreso de la ley, deben comenzar en primera instancia ante la justicia de paz, ante el juzgado de paz. Cuando esto ocurre, se ventila el primer grado en el juzgado de paz, y el recurso de apelación contra la decisión que dicta el juez de paz entonces se lleva ante el Tribunal de Primera Instancia, que funge en este caso como tribunal de apelación, como tribunal de alzada. Para mí es una solución errónea. Yo soy de los que consideran que si el pleito comenzó en el juzgado de paz, la apelación tendría que ventilarse ante la Corte de Apelación, que es la jurisdicción especializada en la cognición del recurso de alzada. Sin embargo, por una peculiaridad, por una rareza muy típica del ordenamiento jurídico de la República Dominicana, reitero, las sentencias de la justicia de paz curiosamente se apelan ante el Tribunal de Primera Instancia, un tribunal que ya de por sí está colapsado, un tribunal que tiene muchísimo trabajo, que es el Tribunal de Derecho Común, que es el tribunal ordinario, ya saturado con pleitos de primera instancia, que también tenga que conocer de los recursos de apelación contra los fallos de la justicia de paz. A mi modo de ver, eso es una incoherencia de marca mayor, pero es lo que tenemos, desafortunadamente. Magistrado, también usted hablaba de diferentes materias en la conformación de los tribunales, en sus diferentes instancias, hay cámaras y también hay salas, dependiendo de la dimensión la dimensión de la geografía que alcance, específicamente la densidad poblacional que genera regularmente más acciones, más demandas en justicia. Explíqueme un poco de cómo está integrada esos tribunales de primera instancia en sus conformaciones de cámaras y de salas. Territorialmente hablando, el mapa de la República Dominicana, nuestra geografía jurídica, por decirlo así, está dividida en distritos judiciales, está repartida entre diferentes distritos judiciales. Por lo general, no siempre es así, pero por lo general hay un distrito judicial por cada provincia. Hay, como ya he dicho, situaciones particulares en las cuales no ocurre de este modo. Por ejemplo, puedo mencionar el caso de la provincia de La Vega, en la que cohabitan dos distritos judiciales, el de La Vega, justamente, y el de Constanza. Pero es una situación atípica, no es normal que esto ocurra. Por lo general, cada provincia tiene o significa o implica un distrito judicial. En cada distrito judicial hay un tribunal de primera instancia que a su vez puede estar dividido en cámaras. Así tenemos por un lado la Cámara Penal, que se ocupa de los problemas represivos, de la justicia represiva, y por otro lado la Cámara de lo Civil y de lo Comercial. En algunos lugares la Cámara Civil y Comercial también se ocupa de la cognición de los procesos laborales. Eso también es posible. Pero ya como que los tribunales de trabajo han ido ganando cada vez más dimensión y suele haber un tribunal especializado en esa materia, lo cual constituiría un tribunal especial, un tribunal de excepción. Entonces, básicamente, Cámara Penal y Cámara Civil y Comercial en el distrito judicial del que estemos hablando. En Santo Domingo, en el Distrito Nacional, como tenemos una extensión territorial tan significativa y una población de un nivel tan elevado, pues la Cámara Civil y Comercial a su vez se subdivide en salas. Y actualmente podemos contar unas 9 salas aquí en el Distrito Nacional, que se reparten según las diferentes demarcaciones territoriales en que se ha dividido el territorio de la capital. Perfecto. Y entendiendo esa parte, también existen departamentos judiciales, ¿cierto? Ya el departamento judicial es una demarcación mayor y es el marco en el que labora esencialmente la Corte de Apelación. Que por igual puede estar dividido en cámaras y estas a su vez en salas. La demarcación natural del juzgado de primera instancia es el distrito judicial. Es correcto. La demarcación territorial que corresponde regularmente cada distrito judicial a cada provincia, con la excepción del distrito judicial de La Vega, conforme usted explicó. Entonces, el departamento judicial abarca más territorio y es el espacio natural de la Corte. De la Corte de Apelación. La Suprema Corte ya tiene una jurisdicción natural nacional, como podemos entender. Perfecto. Bueno, entonces muchos se preguntan, bueno, ¿cómo hago yo para iniciar una acción? Y este mismo concepto de acción, ¿qué significa? ¿Qué es? Y la diferencia que existe entre acción y demanda. La acción es básicamente un derecho subjetivo que de algún modo reconoce la propia Constitución del Estado.
es el derecho que tiene usted o que tengo yo, que tiene cualquier persona, de ir ante la justicia, de acudir ante la majestad de la justicia para que se le haga justicia, valga la redundancia, para plantear una reclamación en sede judicial. Esa es la acción. Ahora, la demanda es la concretización de ese derecho. Es cuando pasamos de la palabra o del pensamiento a los hechos y convertimos el derecho a accionar ya en una demanda concreta, en un apoderamiento concreto. O sea que en resumen podemos decir que la acción es el derecho a presentar la reclamación ante el juez, ante los tribunales, y la demanda es la concretización, la materialización, la efectivización de ese derecho. Por ejemplo, si lo miramos en el incumplimiento de un contrato, tú tienes la obligación de realizarme un pago en una fecha determinada, el deudor no realiza el pago, entonces nace la acción de parte del acreedor de demandar en justicia. Exactamente. Sería ese el ejemplo. Entonces, exactamente, ya cuando concretiza e introduce esa acción, lo hace por vía de una demanda en el tribunal, ¿es correcto? Se redacta la demanda, un alguacil la notifica, porque en materia civil ordinaria, curiosamente, las demandas no se depositan directamente ante el tribunal para considerar uno que ese tribunal ha sido ya apoderado. El apoderamiento del tribunal es extrajudicial y es automático. Se produce con la notificación de un acto de alguacil. O sea que el tribunal está apoderado por una ficción de la ley, está apoderado, pero el juez todavía no lo sabe. Se entera cuando la parte más diligente acude con la intención de fijar la audiencia. Es decir, nace mi derecho por cualquier razón, sea que sufrí un daño por un tema de un accidente de cualquier naturaleza, por un evento cualquiera, o sea, un incumplimiento de un contrato o un procedimiento de divorcio, o sea, lo que sea que me dé derecho a una acción. Para yo hacer valer ese derecho, recurro a los tribunales mediante una demanda. Ahora, esa demanda en materia civil, ha explicado el magistrado, se hace mediante un emplazamiento. Correcto. Y el emplazamiento, en lo absoluto, hace que se entere el tribunal. El acto de demanda, el acto introductivo de la demanda, se conoce como emplazamiento. Es una invitación que hace el accionante, el demandante, a su contraparte para que comparezca ante la justicia y responda frente a la reclamación. Es esencialmente un instrumento de vinculación. Y magistrado, para seguir ese procedimiento, se procede a emplazar al demandado. Luego, ¿qué debe hacer ese demandado una vez recibe ese acto de demanda? Básicamente, comparecer. Okay. ¿Y comparecer. Esa comparecencia en esa materia civil, de qué manera se hace? ¿Mediante un acto de avenir? No, la comparecencia del demandado ante la justicia una constitución de se abogado. hace mediante un acto de constitución de abogado, que es un acto de abogado a abogado. El abogado que aparece en el acto de demanda como titular de la representación del demandante recibirá seguramente un acto de constitución de abogado que le va a notificar el abogado que ha aceptado postular por la parte demandada. A partir de la notificación de ese acto de constitución de abogado, prácticamente casi todas las notificaciones que intervienen son entre los abogados ya envueltos en ese conflicto. El abogado de la parte demandante versus el abogado de la parte accionada o demandada. Entonces yo te demando, en la octava franca, el abogado del demandado debe constituir abogado y ese acto es un acto de abogado-abogado que se notifica al abogado del demandante. Pero vamos a ver, el abogado de la parte demandada también, si lo desea, puede plantearse la necesidad de economizar tiempo y dinero e ir al tribunal, ir por la secretaría del tribunal, obtener, llevando el acto de emplazamiento, el acto de demanda, claro está, para acreditar que existe ya la reclamación, claro, obtener que el secretario de esa jurisdicción, de ese tribunal, le fije audiencia y ya con la fecha establecida, con la fecha en la mano, pues puede notificar un 2x1, notificar un acto de constitución de abogado y de avenir, es decir, notificar el abogado de la parte demandada al abogado de la parte demandante: mire usted, yo soy el abogado que en lo adelante va a postular por el señor Vengano, que es el demandante. Se lo aviso, le digo también que mi cliente elige domicilio en mi bufete profesional, en mi estudio profesional, y también le notifico que está fijada ya la audiencia para conocer de la demanda. Pero es lo menos usual, porque imagínese, el demandado no quiere regularmente mucha prisa. Regularmente el abogado del demandado le huye al conocimiento del proceso. Regularmente no siempre es así. La experiencia me indica que no siempre es así. No siempre es así, pero bueno, la práctica de muchos abogados es dilatar. Pero vamos a poner orden a ese proceso. Yo demando y la manera que lo hago es mediante un emplazamiento. La manera de responder el abogado del demandado es mediante un acto de constitución de abogado, claro, que se notifica al abogado del demandante. O sea, luego la parte más diligente va al tribunal, solicita, en el caso del Distrito Nacional, la asignación de una sala y la fijación de una audiencia. Una vez fijada la audiencia, la parte más diligente, sea el demandante o el demandado, da a venir, que es una invitación a una audiencia a la fecha que ha fijado el tribunal. ¿Es correcto? Es correcto. No siempre tiene que ser así, que quien persiga la fijación de la audiencia sea quien notifique el avenir. No, claro. Habrá quien
desenvolviendo una táctica, si se quiere, muy particular, obtenga la fijación de la audiencia y luego no cite a la parte contraria, no notifique el acto de avenir, precisamente para ganar tiempo, asumiendo que quien fijó la audiencia es de alguna manera dueño y señor de esa fecha. No necesariamente tiene que ser así. La parte contraria puede ir al tribunal. Cuando se entere de que la audiencia ha sido ya fijada por su contraparte, pues el avenir puede ser notificado también por la parte demandada. No hay un monopolio en cuanto al avenir. Cualquiera de los abogados, de los instanciados, de las partes, puede diligenciar la notificación de ese acto. Llega el día de la audiencia. Ahí puede pasar muchas cosas. Pero antes de que usted llegue a la audiencia, debo aclarar una cosa. Ok. Quizás alguien piense que tan pronto recibe un acto de demanda, deba presentarse ante el tribunal para comparecer. Estoy aquí, vengo a responder y vengo a defenderme. No. El primer paso es identificar a un abogado para que le represente y apoderar a ese abogado. Normalmente ese apoderamiento no se hace de manera verbal, de manera informal, sino que se firma un poder para que el abogado a partir de ahí pueda asumir la representación de la parte demandada. Por tanto, el primer paso que debo dar yo, que soy el demandado, no es ir al tribunal a responder, sino constituir a un abogado para que lleve mi proceso, para que actúe en mi nombre y mi representación. Que es una peculiaridad. Es lo que se conoce como el mandato ad litem. Claro, que es una peculiaridad del derecho civil. A la materia civil no se puede ir personalmente. Tiene que ser por la intermediación de un profesional especializado, que es un abogado, que es el que tiene el permiso para ir a los tribunales. A menos que el tribunal lo requiera. Porque durante la instrucción del proceso cabe la posibilidad de que el juez pida, ordene una comparecencia personal. Vamos para allá. Vamos paso a paso. Entonces, ya se dio el avenir, se tiene la fecha, y se compare, y van las partes al tribunal. Se presentan al tribunal. Representadas por sus abogados. Normalmente las partes no van personalmente. Entonces, cuando hablamos aquí de que se presentan al tribunal, siempre en materia civil, vamos a entender que es por vía de su representación legal, legítima, que son sus abogados apoderados. Se presentan. Vamos a explicar un poco qué ocurre en el tribunal en esa primera audiencia regularmente. Bueno, en esa primera audiencia suele pasar, es lo que nos dicta la experiencia, que alguna de las partes solicita una medida de instrucción que se conoce como comunicación de piezas o comunicación de documentos. ¿Qué es eso de comunicación de documentos? Es, como ya he dicho, una medida de instrucción, se puede ver también como una demanda, ciertamente lo es, que puede proponer cualquiera de las partes en audiencia, de manera completamente informal. No hay que notificar ningún acto de procedimiento para eso. El día de la audiencia los abogados se presentan y cualquiera de ellos, el abogado de la parte demandante, el abogado de la parte demandada, cualquiera, le pide al tribunal que habilite plazos para depositar documentos en el expediente que hasta ese momento, por lo general, está vacío. Entonces el tribunal habilita esos plazos, 5 días para depositar, 5 días para tomar comunicación, 10 días, 15 días, el tiempo que el tribunal considere pertinente. Y bueno, dentro de esos plazos los abogados depositan en el expediente sus documentos. Usted ha utilizado un término técnico que es tomar comunicación. ¿A qué se refiere usted con el término de tomar comunicación? Acceder a los documentos que hayan sido presentados por la tribuna contraria. Entonces, ese depósito hoy por hoy puede hacerse ya también de manera digital. Hasta hace poco uno pensaba que esto solamente era posible depositando documentos en físico, en un expediente en físico, valga la redundancia. Ya hoy día la plataforma digital del Poder Judicial hace posible que las partes puedan cumplir con esta medida de instrucción incorporando los documentos de manera electrónica, incluso a distancia, sin tener que presentarse en la Secretaría del Tribunal. Obviamente, es una tecnología que hoy por hoy no está disponible en todos los tribunales del país, pero nosotros estamos esperanzados en que en los próximos meses eso se pueda conseguir. Muchos estarán reflexionando, pero bueno, me han lanzado la demanda, pero muchos se imaginan, ¿por qué no le anexaron las pruebas o por qué no la depositaron en el tribunal? ¿Por qué hay que esperar hacer un requerimiento de medida de comunicación de documentos? En buen derecho es lo que debiera pasar. Ciertamente, lo que estamos pensando es que la parte demandante, en el acto de emplazamiento, digamos que anexados a ese acto de emplazamiento, pues se notifiquen los documentos en los cuales se va a sostener la demanda. Pero en la práctica esto casi nunca ocurre. Y magistrado, además de la comunicación de documentos, ¿qué otras medidas de instrucción puede presentar cualquiera de las partes en ese proceso? Bueno, si lo que estamos discutiendo básicamente son hechos jurídicos, si la litis tiene como punto de partida un hecho jurídico, no un acto jurídico como tal, pues es posible o es común que se pida en audiencia, por ejemplo, que se ordene un informativo testimonial,
que se ordene, por ejemplo, la comparecencia personal de las partes, que se ordene un peritaje, una pericia, una experticia. Eso también es posible. Vamos a hacer una explicación de cuál es la diferencia entre cada uno de estas medidas de instrucción. El peritaje, el informativo testimonial y la comparecencia de partes. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres medidas de instrucción? Son básicamente procedimientos que tienden a llevar al tribunal la prueba de que la razón asiste o al demandante o al demandado. Yo acredito mi derecho, yo acredito la verdad que defiendo a través de la prueba. Si no estoy en capacidad de acreditar, de probar lo que alego, voy a sucumbir inexorablemente. Entonces, cualquiera de las partes, como ya he dicho, puede pedir, por ejemplo, la comunicación de documentos, que suele ser la medida más común. Ya hemos explicado en qué consiste. Se habilita un espacio para que las partes depositen sus documentos, sus pruebas literales, sus pruebas documentales. Pero también puede pedirse un informativo testifical o informativo testimonial, que es la misma cosa. En el marco del informativo testimonial, de lo que se trata es de traer al tribunal a terceros presuntamente imparciales que presenciaron los hechos y que están en capacidad de decir al tribunal qué fue lo que vieron, qué fue lo que escucharon, qué fue lo que pasó, para que el tribunal pueda crearse su religión y poder decidir adecuadamente la contestación. Es un medio de prueba muy utilizado, muy común, pero no es el más seguro y es definitivamente el más desacreditado. Porque los testigos suelen tener mala memoria. Los testigos puede que hayan visto mal. ¿Y por qué no? Hay veces en que los testigos vienen ya medio parcializados a favor de alguna de las tribunas. Y eso hace que su deposición no sea del todo honesta, que no sea del todo seria. ¿Y el peritaje qué es? La experticia o el peritaje es otra medida de instrucción mediante la cual el tribunal se procura la intervención de un técnico, de un especialista, de un profesional que normalmente va al terreno en donde se produjo el problema, en donde nació el conflicto, hace un estudio de lo que ha pasado en ese lugar y posteriormente está en capacidad de rendir un informe. ¿Y la comparecencia? La comparecencia de partes es un mecanismo a través del cual la autoridad judicial requiere oír de viva voz a la parte demandante y a la parte demandada, o alguna de ellas en particular. Pero en ocasiones hay discusión si tiene o no la dimensión de una prueba. ¿Qué piensa usted? Depende de lo que diga el deponente. Nada de lo que yo diga a mi favor puede ser asumido como una prueba. Ahora, lo que yo diga a favor de mi contraparte sí que hace prueba. Esto último difícilmente ocurra, pero si sucede, es así. Uno comúnmente escucha decir, las partes no hacen prueba. Yo digo, depende. No hacen prueba si testifican a su favor, si declaran a su favor. Pero si lo que declaran es a favor de la tribuna contraria, eso sí que hace prueba porque se asume como una confesión judicial. Y la confesión es un medio de prueba perfecto que obliga al tribunal. Y magistrado, esto regularmente puede ocurrir en una audiencia, pero también puede ser objeto de varios aplazamientos y que se conozca de forma diferida. ¿Eso es correcto? Cuando el tiempo no alcanza, normalmente se fija la medida para una fecha posterior. Sí, en eso usted tiene toda la razón. Pero si ya estamos conociendo de la medida y el tiempo se acorta, el tiempo no alcanza o ha ocurrido algo que no permite que podamos seguir, claro, existe la posibilidad de fijar una nueva audiencia para continuar con la instrucción, para continuar con la audición de los testigos, con la deposición del perito, con la audición de las partes. Terminaron las medidas de instrucción. Pero también cabe la posibilidad de que el tribunal ordene una comprobación directa, que es lo que se conoce popularmente como un descenso o como una visita al lugar de los hechos. El tribunal quiere tomar conocimiento directo de lo que ha pasado. Quiere tomar conocimiento directo de la cosa litigiosa. Siendo así, el tribunal puede trasladarse para hacer sus comprobaciones de manera directa. Claro que sí, es otra medida de instrucción muy importante. Y magistrado, una vez agotado todo ese procedimiento de instrucción, ¿qué hacen las partes ante el tribunal para terminar con ese procedimiento? Normalmente la instrucción del proceso civil es documental. No es muy frecuente que el tribunal ordene una comparecencia de partes, que el tribunal ordene un peritaje. Por lo general, con la comunicación de documentos basta. Entonces, siendo así, ya que la prueba está aportada al proceso de parte y parte, pues los abogados acuden a una audiencia en la que deben presentar ya formalmente sus conclusiones. Apoderan al tribunal de manera formal de sus pedimentos, de sus conclusiones, y ya a partir de ahí lo que hace la autoridad judicial es que concede plazos para que esos abogados presenten escritos en justificación de las conclusiones que acaban de pronunciar. Escritos justificativos de conclusiones. Estos plazos pueden ser de 5 días, de 10 días, no más de 15 días. Es el límite que establece claramente la ley. Para que los abogados escriban y ejerzan, digamos que ese afán por persuadir al tribunal, ese ejercicio de persuasión, porque finalmente lo que se busca con este escrito es convencer al tribunal de que lo que yo digo se corresponde con la verdad. Hay un término que se utiliza. Y después que esos plazos para escribir terminan, ya formalmente se considera
que el expediente, que la causa esté en estado de fallo, que ya puede ser fallado. Entonces, luego de que esté en estado de fallo, el juez toma su tiempo para analizar las pruebas. Y entonces, ¿cómo culmina ese proceso? Con una sentencia. Ok. El nombre mismo del acto nos dice claramente de qué se trata. Sentencia porque es el sentir del juez frente al caso concreto. El juez lo que hace es que falla, y falla mediante la emisión de un acto jurisdiccional que se conoce como sentencia. Estamos en Cátedra Jurídica en la Z. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos con el magistrado Edinson Alarcón, quien es presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Manténgase en sintonía en esta Cátedra Jurídica en la Z. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Hoy estamos hablando de procedimiento civil y contamos con la presencia distinguida del magistrado presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Ya en la primera parte hablamos de lo que era una demanda, lo que era una acción, el procedimiento que se sigue en primera instancia en materia civil hasta obtener una sentencia. Ahora, ya se tiene una sentencia. Esa sentencia puede ser favorable o adversa conforme a la parte que la reciba. ¿Qué hacemos con esa sentencia si es desfavorable? Vamos a ver. Normalmente la parte que ha obtenido ganancia de causa no tiene que ser así obligatoriamente, pero de manera normal, de manera rutinaria, la parte que ha obtenido ganancia de causa pues toma la sentencia y la notifica a su contraparte. Si es una sentencia que implique el desapoderamiento del tribunal que dirime el fondo de la contestación, esa notificación se dirige a la propia parte contraria en su persona o en su domicilio. Se le notifica mediante acto de alguacil. Repito, en su persona o en su domicilio. Y a partir de la recepción de esta notificación de la sentencia, esa parte que se siente perjudicada con la decisión, que no ha sido favorecida con el fallo, pues tiene la posibilidad de recurrir ese fallo. El plazo para recurrir normalmente se computa a partir del momento en que recibe la notificación de la sentencia. Pero usted habla de recurrir, y cuando hablamos de recurrir, sabemos o conocemos que hay recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Dentro de esos recursos ordinarios tenemos el de apelación y el de oposición. ¿Cuándo procede la apelación y cuándo procede la oposición? Si la sentencia de la que estamos hablando fue dictada en defecto, si es la consecuencia de un procedimiento contencioso en defecto, lo cual quiere decir que alguna de las partes no compareció, o habiendo comparecido se abstuvo de concluir pese a que el tribunal le puso en mora, pero no concluyó, en cualquiera de estos escenarios tendríamos, repito, una sentencia rendida en defecto. Cuando el defecto es específicamente por falta de comparecer y la tribuna que está en defecto es la parte demandada y la sentencia es en contra precisamente de la parte demandada, ella tiene la posibilidad de interponer un recurso de oposición. La oposición, por tanto, es una vía de recurso específicamente diseñada para atacar sentencias en defecto, cuando el defecto es por falta de concluir y cuando quien ha incurrido en ese defecto es la parte demandada. Pero vamos a explicar un poquito mejor el defecto, la diferencia entre el defecto por falta de comparecer y por falta de concluir. Como ya le decía anteriormente, hay un defecto por falta de concluir cuando los abogados se presentan a audiencia, pero por alguna razón hay alguno de esos abogados que se abstiene de concluir. Sus razones las tendrá, pero lo cierto es que no concluye. El tribunal le invita a que lo haga, el abogado persiste en la negativa, no concluye, y entonces en esta situación, digamos que para romper con ese círculo vicioso hay que pronunciar un defecto por falta de concluir. También cabe la posibilidad de que alguna de las partes ya haya comparecido, pero no se presente el día de la audiencia. ¿Y no se entiende que ha comparecido con la simple constitución de abogado? Ciertamente es así, pero también el término comparecer se puede utilizar para referirse uno a la presencia del abogado en la audiencia. Cuando yo como parte demandante en materia civil ordinaria notifico mi demanda, el acto de emplazamiento tiene entre sus efectos naturales el de producir la comparecencia de la parte demandante. La comparecencia del demandante es automática y es así y ocurre así desde que se notifica el acto de demanda. Pero la parte demandada tiene que comparecer, como ya decíamos en el segmento anterior, mediante la notificación de un acto de constitución de abogado. Supongamos que se haya o formalizándola en audiencia, presentándose a la misma una vez ha sido fijada. Esta posibilidad existe. En la práctica no la vemos mucho, pero es correcto. Esta posibilidad también está planteada. Si la parte demandada constituyó abogado y se notificó la constitución de abogado, ya ha comparecido también, porque la comparecencia se hace por una ficción de la ley ante el Tribunal de Derecho Común.
Entonces ya las partes han comparecido. El demandante con su emplazamiento, la demandada con el acto de constitución de abogado. Si ambas partes ya han comparecido así y el día de la audiencia, pese a todo, alguna de esas partes no se presenta representada por su abogado, o mejor dicho, el abogado de alguna de estas partes no se presenta a audiencia, el defecto será por falta de concluir, porque ya han comparecido por una ficción de la ley. Así es. Entonces, cuando el defecto es no por falta de concluir, sino por falta de comparecer, porque efectivamente la parte actuada nunca constituyó abogado, nunca su abogado se presentó a audiencia con la intención de constituirse tampoco, pues si esta es la situación, el defecto será en su contra por falta de comparecer y pudiera tener abiertas las puertas del recurso de oposición para atacar la sentencia en defecto que se dicte en su contra. Entonces, para la parte demandada a la que se le ha dictado el defecto por falta de concluir, ¿qué plazo dispone para interponer el recurso de oposición? No, si el defecto ha sido por falta de concluir, no procede la oposición. Y entonces, para que haya oposición, el defecto del demandado tiene que ser inexorablemente por falta de comparecer. Entonces, ese recurso de oposición, ¿qué plazo tiene y a partir de qué momento se computa? El plazo son 15 días francos que se computan a partir de la correcta notificación de la sentencia. ¿Y cuándo se entiende correctamente notificada la sentencia? Cuando se notifica en el lugar que establece la ley, entiéndase en el domicilio real de la parte contraria o en su propia persona, y conteniendo ese acto de notificación las menciones que el legislador ha establecido. Si la sentencia es en defecto, la ley establece que hay que indicar que en el acto de notificación de la sentencia hay que notificar al demandado defectuante que cuenta a partir de ese momento con un plazo de 15 días para interponer el recurso de oposición si lo considera de lugar. Hay que indicarle el plazo y el recurso con el que cuenta para atacar la sentencia, digamos que en abono de su legítimo derecho de defensa. Bien. ¿Y cuándo procede el recurso de apelación? El recurso de apelación es un sistema de ataque ya contra sentencias que son el producto de un procedimiento contencioso contradictorio. Aquí no hay defecto, aquí no ha habido defecto, ambas partes han comparecido, se han defendido, pero volviendo al tema de la sentencia en defecto, cuando quien hace defecto es la parte demandante, pudiéramos estar en presencia de la posibilidad de un recurso de apelación, porque la parte demandante no tiene a su disposición el recurso de oposición. Pero normalmente, en condiciones normales, el recurso de apelación es el medio de ataque contra sentencias contradictorias, contra sentencias en las cuales los abogados han venido a juicio, se han presentado, se han defendido, han invocado cosas, han presentado conclusiones y han dejado al tribunal formalmente apoderado de la causa. ¿Y procede la apelación aún en los casos en los que lo que ha solicitado el abogado del demandado es el descargo puro y simple? Vamos a ver, en principio no, porque la decisión que contiene un descargo puro y simple no se asimila a la categoría de una verdadera sentencia. Se ve como un acto de simple homologación judicial que no reconoce derechos. Es como si estuviéramos en presencia de una vasija vacía, porque no dice ni quién gana ni quién pierde. No inclina la balanza a favor de A ni a favor de B. Es un fallo neutro, un fallo entre comillas, que solamente está dando fe de que ha habido un defecto y de que la parte demandada pidió ser descargada del problema que representa para ella la demanda. Ahora, por eso, en principio, no es apelable. Ahora. Pero no extingue la acción. Por tanto, pudiera reintroducirse la demanda nueva vez. Sí. Si está dentro de los plazos y no ha prescrito la acción. Ese es el punto. Si la prescripción lo permite, se puede hablar de la reintroducción de la demanda porque el tribunal no ha juzgado nada. La decisión de descargo, como ya he dicho, es una vasija vacía. No se ha definido ni a favor de quién ni en contra de quién es la decisión. Vamos un poquito atrás. Por eso es que se puede reintroducir la demanda porque no hay cosa juzgada. Perfecto. Entonces, vamos un poquito atrás. En aquellos casos en los que sí se tiene el derecho para recurrir en oposición, que son los casos en los que hay un defecto por falta de comparecer del demandado, se venció el plazo de 15 días. ¿Nace a partir del vencimiento de ese plazo el derecho a recurrir en apelación? No, de ninguna manera. En ningún escenario. La oposición no coexiste jamás con el recurso de apelación. Es absolutamente imposible. Una vez vencido el plazo de la oposición, si ese recurso no ha sido interpuesto, lo que queda es el recurso de casación. Ahora, con las restricciones que hay, yo diría que muy legítimas y bien llegadas, y vamos a hablar de eso para la interposición del recurso de casación, es muy posible que el proceso se quede ahí y que ya no haya oportunidad de ir ante la Suprema Corte de Justicia. Pero al menos como solución de principio, en principio, lo que sigue después de la oposición es el recurso de casación. La apelación jamás. Pero magistrado, si tenemos la siguiente situación, y es que la solución del caso ha sido por la presentación de una conclusión incidental mediante un medio de sección como es la incompetencia.
Primero, quisiera nos explicar qué es la incompetencia del tribunal, si la pronuncia, los tipos de incompetencia y cuál sería la vía para atacar esa decisión que declara ese tribunal que es incompetente. Normalmente es la parte demandada la que cuestiona la competencia del juez. Sería normal que el propio litigante que ha apoderado al juez luego cuestione su competencia. Eso es algo verdaderamente psicodélico, es algo surrealista. Repito, normalmente quien cuestiona la competencia del tribunal es el accionado, el demandado. Ante ese cuestionamiento, que se hace mediante una excepción de procedimiento, una excepción declinatoria por motivo de incompetencia, así se denomina, el juez puede declararse competente y retener la cognición del proceso, o puede, por el contrario, declararse incompetente. Si se declara incompetente, la decisión así rendida puede ser atacada a través, y debe ser atacada a través de un recurso especialísimo que se instituye en nuestro sistema con la reforma de 1978, con la promulgación de la ley 834 del año de 1978. Entre todos nuestros recursos, este es el más joven de todos, el recurso de impugnación o de ley contredit. Ese es el recurso en el que primero uno piensa cuando está en presencia de una sentencia en la cual el tribunal se ha pronunciado exclusivamente sobre su competencia. Porque si el tribunal, llegado el caso, retiene el conocimiento de la causa, se declara competente y falla el fondo, o falla sobre cualquier otro incidente de procedimiento, la posibilidad de hacer uso del le contredit se difumina. Inmediatamente no podemos pensar en el contredit, hay que pensar en otro recurso, que normalmente sería el recurso de apelación, si estamos en un escenario de primera instancia. Perfecto. Ahora, vamos a parquear. Descartado el contredit, pues la apelación. Vamos a parquear la impugnación, el recurso de impugnación, para retomar el recurso de apelación. Se interpone el recurso de apelación. ¿Cuál es el tribunal o corte competente para conocerlo? Primero el plazo, que no me lo he preguntado. El plazo es de un mes a partir de la correcta notificación de la sentencia. Fíjese, el plazo de la oposición son 15 días. En cambio, el plazo de la apelación es un mes franco, que se computa de fecha a fecha, porque es un plazo de un mes y los plazos de meses se computan de fecha a fecha. Un plazo de un mes que no es lo mismo que decir 30 días, ni 31 días, ni 28 días para febrero. Un mes. Si la sentencia fue notificada, por ejemplo, el día 2 del mes de noviembre, el plazo vence el día 2 del mes de diciembre, pero como es un mes franco, se añaden 2 días más. Claro. Porque no se computa los días extremos, ni el día quo, ni el día quo. Ni el día de la notificación, ni el último del vencimiento. Ni el día del vencimiento del plazo. Entonces el tribunal competente, si la sentencia fue dictada por el tribunal de primera instancia, por la Cámara Civil del tribunal de primera instancia, el tribunal competente es la Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente. Entonces, ese acto de apelación también es un emplazamiento, como se hace en primera instancia, o tiene otra modalidad. Explícanos un poco esto. La modalidad de interposición del recurso de apelación, o lo que es lo mismo, la modalidad de apoderamiento de la Corte de Apelación es mutatis mutandis lo mismo, el mismo protocolo que tenemos para la incoación de la demanda inicial. Se hace por vía de un acto de emplazamiento notificado a persona o a domicilio. Ahora interpongo mi recurso de apelación, emplazo a la otra parte, el procedimiento es similar. El demandado constituye abogado. Apelada identifica al abogado que le va a representar. Normalmente es el abogado que ya le representó en primera instancia, pero puede cambiar de abogado si así lo desea. Ese abogado notifica la constitución de abogado. Después de ahí, la parte más diligente fija audiencia y con posterioridad lo que sigue es ya la notificación del citatorio, que entre nosotros se conoce como acto recordatorio o avenir, lo mismo que en primera instancia. Magistrado, regularmente hay sentencias de estas que tienen algunas condenaciones. Cuando se recurre una sentencia, ¿qué efectos tiene? Cuando se interpone el recurso. Exactamente. Bueno, si estamos en presencia de un recurso ordinario, como es el caso de la apelación, se produce un efecto suspensivo y un efecto devolutivo. Son los efectos naturales de los recursos ordinarios. De hecho, el recurso ordinario, con la apelación como caso más emblemático, los recursos ordinarios se caracterizan porque tienen 3 elementos básicos. Número 1, efecto suspensivo. Número 2, efecto devolutivo. Y número 3, su disponibilidad como vía de pleno derecho. La apelación, como recurso ordinario por antonomasia, es una vía habilitada de pleno derecho. Hay que presumir siempre la disponibilidad del recurso de apelación. Para que la apelación no sea una opción, la ley tiene que prohibirlo expresamente. Perfecto, pero vamos a explicar cada una de estas características o consecuencias, mejor dicho, que se derivan del recurso de apelación. El efecto suspensivo en principio y el devolutivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de que cuando yo recurro se genera una suspensión? ¿Qué es lo que se suspende? ¿Qué es esto de efecto devolutivo? ¿Cuál es la consecuencia de este efecto devolutivo? ¿Qué es lo que se devuelve? Vamos a hablar primero del efecto
suspensivo. El efecto suspensivo que se da con motivo del recurso de apelación impide que la decisión pueda ser ejecutada por la parte que ha obtenido ganancia de causa. Yo he salido airoso del proceso en primera instancia, gané la primera parte del proceso, por decirlo de alguna manera, pero no puedo proceder a la ejecución de la sentencia que se dictó a mi favor porque mi contraparte se beneficia del efecto suspensivo que se desprende del recurso de apelación. En nuestro caso, ese efecto suspensivo no solamente resulta de la interposición formal del recurso de apelación. Yo he dicho que la sola posibilidad de apelar genera un efecto suspensivo. Es decir, que el plazo del que se dispone para no recurrir, solo el plazo, la ok, sola posibilidad de apelar, porque puede que el plazo no esté corriendo todavía. Y aún así la parte que obtuvo ganancia de causa no puede ejecutar. Y aclarar aquí que ese plazo comienza a transcurrir a partir de la adecuada y correcta notificación de la sentencia. Así mismo es. Entonces, ese efecto suspensivo lo que dice es que se detiene cualquier mandato u orden que provenga de la sentencia, sea durante el espacio que exista vocación para recurrir o hasta el vencimiento del plazo para recurrir y hasta que se decida en apelación. Con más razón si ya se está conociendo del recurso de apelación. Hasta tanto no intervenga un pronunciamiento en segunda instancia o en segundo grado, pues la decisión de primera instancia no podrá ser ejecutada. A menos, y es la excepción a la regla, a menos que el juez de primer grado hubiera dispuesto la ejecución provisional. Entonces existe... Pero también la ley permite en algunos casos exacto, ejecutar provisionalmente. Exactamente. Entonces hay esta situación especial en la que está la ejecución que emana de la ley, del mandato de la ley, y aquellos casos en los que el juez dota de esa ejecutoriedad a la sentencia. En esos casos, ¿qué debe hacer la parte afectada, en este caso la parte demandada, para suspender los efectos de esa decisión? Como el recurso de apelación no es suficiente para conseguir ese tan añorado efecto suspensivo, la parte recurrente en apelación tendrá que dirigirse ante el presidente de la Corte de Apelación en atribuciones de referimiento para pedirle, en el marco de ese procedimiento de referimiento, que suspenda la ejecución de esa decisión. El único que puede, la única autoridad en la República Dominicana que puede frenar la ejecución de una sentencia ejecutoria provisionalmente es el juez presidente de la Corte en atribuciones de referimiento. Del referimiento sacaremos otro programa para tratarlo, pero seguimos con el recurso de apelación y ahora con el efecto devolutivo. ¿Qué es lo que se devuelve y cómo se devuelven esas consecuencias de la sentencia? Nuestra jurisprudencia ha dicho constantemente que en el efecto devolutivo lo que tenemos es una traslación del proceso, ¿verdad? Una traslación de todo al tribunal de la alzada. El proceso es transportado del tribunal de primera instancia al tribunal de la apelación para que se revise todo, en hecho y en derecho. Pero ¿no tiene un límite el alcance que se le dé a ese recurso? ¿O hay apelaciones parciales? Por lo general, ¿hay apelaciones totales? Por lo general el que recurre va por el todo y lo apela todo. Pero puede ocurrir, lo discute todo. Pero puede ocurrir que sí, solamente recurra una parte. Existe la posibilidad de que yo interponga un recurso de apelación limitado a un determinado aspecto de la sentencia. Que sería un recurso de apelación parcial. Un recurso de apelación yo prefiero llamarle limitado. Perfecto. Y en los casos en que ambas partes recurran, existe la posibilidad del llamado recurso de apelación incidental. ¿Cómo opera esto? Hay un recurso de apelación que es el principal porque es el primero que ha sido interpuesto. El que viene después, el que se interpone posteriormente, se denomina apelación incidental, pero con la particularidad de que para que sea incidental ese recurso deben darse unas condiciones. La parte apelante en este recurso incidental tiene que ser la parte apelada en el recurso de apelación principal. Y la parte apelada en el incidental tiene que ser la parte apelante en el principal. Y tiene que ser obligatoriamente, tiene que tratarse obligatoriamente de la misma sentencia. Ambos recursos deben referirse a la misma sentencia. Si estas tres condiciones confluyen a la limón al mismo tiempo, tenemos un recurso incidental. El magistrado dice: el incidental será siempre el segundo en el tiempo. No porque valga más que el primero, sino porque fue el que vino después. Magistrado, y si de repente el que interpuso el recurso de apelación principal desiste de su recurso, ¿qué ocurre con el recurso incidental? Muy buena pregunta. Yo diría que excesivamente técnica, tomando en consideración nuestra audiencia. Pero de todas maneras debo decir... Hay que ver en qué plazo se hizo el incidental. Ese es el primer examen. Sí, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. En condiciones normales se supone que ambos recursos trillen su propio camino, que tengan entidad propia, cada uno por separado. Se conocen, eso sí, conjuntamente por lo general, para evitar solapamientos, para evitar contradicciones. Básicamente por un tema de buena administración de justicia, lo conveniente es que se conozcan juntos y que se dicte una sola sentencia para ambos recursos. No hay, por tanto, una situación de dependencia del incidental respecto del principal, reitero, en condiciones normales. Sin embargo, si la parte apelada ya ha dado aquiescencia a la sentencia, porque el plazo del que disponía
ya se ha vencido, disponía de un plazo de un mes para apelar, sin embargo no lo hizo. Con su abstinencia, por decirlo de alguna manera, ha dicho, estoy de acuerdo con la sentencia, le ha dado quiesencia. Si ciertamente esto ha pasado y después de ello interpone un recurso de apelación incidental, este último recurso nace entonces dependiendo del principal. De suerte que si el recurrente primigenio, el apelante primario, desiste del recurso principal, esto podría arrastrar inexorablemente al recurso incidental, que sería declarado entonces inadmisible. Excelente. Entonces, magistrado, vamos a imaginarnos entonces que se ha apelado y se ha ido por todo. Pero esa dependencia del incidental respecto del principal solamente se produce cuando el apelante incidental ya ha dado aquiescencia a la sentencia. Perfecto. ¿Cuándo se da aquiescencia? Cuando ha transcurrido el plazo para recurrir y no ha interpuesto el recurso de apelación. Ojo, que la apelación incidental puede ser tramitada en todo momento, en todo trámite del pleito, dice la ley. Hasta justo antes de la presentación de las conclusiones. De las conclusiones sobre el fondo. Sobre el fondo. Entonces, magistrado, vamos a ver cómo se instruye el proceso en apelación. Ya se interpuso el recurso de apelación, si la otra parte también decidió interponer su recurso incidental, lo presentó, pero ¿qué ocurre en la primera audiencia y cómo evoluciona el proceso hasta quedar en estado de fallo? Es habitualmente una misma copia de las incidencias que se producen ante el primer juez. Se piden o se pueden pedir las mismas medidas que fueren consideradas pertinentes para instruir adecuadamente la contestación. El juez también puede poner su granito de arena y ordenar medidas que considere que sean pertinentes. Lo puede hacer de oficio sin ningún problema. O sea que instruimos el proceso y finalmente intervendrá una sentencia igual que como pasa en primera instancia. Por el efecto devolutivo del recurso de apelación, en efecto, en el marco del segundo grado de jurisdicción, se puede ordenar un informativo testifical, se puede ordenar una comparecencia de partes, se puede ordenar una comprobación directa del juez. Las mismas medidas que normalmente vemos en primera instancia, también las podemos ver en segundo grado. Solo que a veces, si ya tenemos las medidas hechas en primera instancia, depositamos las actas en las que se recogen los resultados de esas medidas ante los jueces de segundo grado y nos ahorramos tener que volver a celebrarlas, pero nada lo impide, porque el efecto devolutivo del recurso de apelación lo permite sin ninguna limitación, sin ningún problema. En la práctica, es el reexamen del caso, claro, como si nada hubiera pasado. Pero en la práctica, muchos jueces de corte son un poquito reacios, a veces hasta en otorgar prórrogas de la comunicación de documentos y de otorgar medidas que ya han sido conocidas en primera instancia. En la práctica, si el soporte del proceso es fundamentalmente documental, eminentemente documental, es posible que se descarten otras medidas que no propicien incorporar a los debates documentos, que es lo que finalmente hace falta para dirimir la contestación y determinar a favor de quién se inclina la balanza. Entonces, ya concluido el proceso de instrucción, si fuera necesario alguna medida adicional, se toma, se conoce, ya el resto es igual que en primera instancia. Se presentan conclusiones, se otorgan plazos, se concluye el plazo que se dispone para los escritos justificativos, ampliatorios y demás, y entonces el expediente queda en estado de fallo. Luego de eso, en el plazo correspondiente, el juez emite una sentencia, ¿es correcto? Los jueces del segundo grado emiten una decisión para decidir la suerte del recurso de apelación. Que esta parte es bueno aclarar que la Corte de Apelación está integrada es colegiado, está integrada por 3 jueces. Es un colegio de 5 jueces habitualmente. Bueno. Cabe la posibilidad de que el órgano pueda sesionar con 3, como usted dice, pero en principio son 5 jueces exactamente, pero en la práctica, por lo menos en el Distrito Nacional, son 3 No, jueces. Lo que pasa es que para agilizar los trabajos, 2 jueces se quedan trabajando en sus respectivos despachos y solamente 3 conocen de las audiencias. Excelente. Es una manera de elevar la productividad del tribunal y no sacrificar la celebración de las audiencias. Bueno, estamos en Cátedra Jurídica en la Z con un invitado de primera hablando del procedimiento civil, el magistrado Edinson Alarcón, quien es presidente de la Cámara Civil y Comercial del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional. Vamos a una pequeña pausa y continuamos en breve. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Estamos hablando de procedimiento civil y contamos con la presencia del magistrado Edinson Alarcón, quien es juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. En este tercer segmento vamos a hablar de los recursos extraordinarios. Vamos a hablar del recurso de casación, de la tercería, de la revisión. Comencemos por el recurso de casación. ¿Qué es el recurso de casación? El recurso de casación es una vía 100% extraordinaria a través de la cual se solicita a la Suprema Corte de Justicia que declare nula, o lo que es lo mismo, que case una sentencia dictada en segundo grado o en única y última instancia por ser contraria a la norma de derecho. Es un recurso eminentemente extraordinario con todo cuanto eso implica. Cualquier disertación en torno al recurso de casación, pienso yo, debe partir de esa idea. Es un recurso extraordinario que en cuanto tal no tiene efecto suspensivo
ni tampoco tiene efecto devolutivo. Muy bien, magistrado. Conforme las modificaciones de la ley 2-23, ¿qué novedades trae este recurso de casación? Muchas novedades. Yo diría que hay 3 novedades que a mi juicio son las más impactantes, que a mi juicio son las más interesantes. En primer lugar, el cambio de mística en cuanto al objetivo del recurso de casación. Tenemos un nuevo paradigma sobre este particular. Desde hace 100 años nos venían diciendo, desde 1908 nos venían diciendo que el recurso de casación perseguía principalmente garantizar la correcta aplicación de la ley, específicamente de la ley. Hoy por hoy eso ha cambiado. La ley 2-23 establece como finalidad más importante del recurso de casación la necesidad de unificar criterios, la necesidad de vender y de garantizar la uniformidad de la tónica jurisprudencial. No es que ese objetivo de garantizar la correcta aplicación del derecho ya no exista, todavía persiste, por supuesto que sí, pero cede el primer espacio, cede la principalía a la necesidad de unificar los criterios jurisprudenciales. Entonces, para mí esa es la primera característica más importante que hoy por hoy presenta el nuevo recurso de casación. En segundo lugar, la instauración de lo que se conoce como la casación diquelógica. Los franceses le llaman despectivamente casación bastarda. Habrá quien le llame casación de instancia. Es decir, estamos hablando de la posibilidad real de que, llegado el caso, la Suprema Corte de Justicia, cuando los hechos de la causa ya estén firmemente establecidos, cuando los hechos de la causa no sean seriamente discutibles, pues pueda sustituir la sentencia ella misma por otra y decidir el fondo de la contestación. Óigame, hasta hace poco, hasta hace un año, esto parece una herejía. La Suprema Corte de Justicia fallando el fondo de los procesos. Bueno, ahora es posible a través de la finalidad diquelógica y por consiguiente de la casación diquelógica que instaura la nueva ley. Y dando contexto, antes la Corte de Casación solamente podía ratificar la decisión, diciendo que era correcta la decisión. No era tanto como ratificarla, sino rechazar el recurso. O rechazar el recurso, o hacer una casación con envío y enviarla al tribunal, a una Corte de Casación de apelación distinta a la que emitió el fallo. Al llamado tribunal de envío, justamente así se llama. Había 2 soluciones previsibles. O rechazar el recurso, lo que implicaba obviamente que la sentencia recurrida se hacía firme, claro, adquiría la fuerza de la cosa irrevocablemente juzgada, o acogerlo, y si lo acogía, pues anulaba la decisión total o parcialmente y remitía a las partes al tribunal de envío, como usted justamente acaba de decir. El tercer elemento... o sea que con la nueva ley eso cambia totalmente. No, todavía persiste, pero existe la posibilidad ahora... Existe la posibilidad de que la Suprema Corte pueda sustituir la sentencia casada por otra, sustituirla ella misma, o lo que es lo mismo, decidir el fondo de la contestación, sin tener que producir un envío a otra Corte de Apelación o a otro tribunal para que conozca de la causa en única y última instancia. Eso se traduce en una economía importante de tiempo y de recursos. Excelente. Es una manera de mitigar, tanto como sea posible, la cultura del envío y del reenvío, en la que hemos vivido sumidos durante estos 100 años, prácticamente. ¿Y qué otra característica tiene? La tercera característica, o la tercera novedad, a mi juicio, más importante es el interés casacional. Que es la parte ¿Qué es el interés casacional y qué diferencia tiene con el anterior sistema? No es que no existía. No, el interés casacional. Me refiero la diferencia con los otros sistemas de análisis para la admisibilidad de ese recurso. ¿Qué diferencia hay entre el interés casacional y los criterios que se tenían anteriormente para admitir el recurso a trámite? El interés casacional es un mecanismo de depuración, es un mecanismo de admisibilidad también, se podría decir de esta otra manera. Y es un conjunto de situaciones, de casos, en los cuales el legislador pone el acento y propicia que esos casos sean examinados por la Suprema Corte de Justicia. Independientemente del valor económico del proceso, independientemente de la cuantía envuelta en la contestación, sí o sí esos casos deben pasar por el sedazo de la Suprema Corte de Justicia en funciones de Tribunal de Casación. Y es que hemos tenido en la historia varios sistemas en cuanto a la admisibilidad, de una posibilidad de recurrir todo en casación. Luego se aprobó una ley que limitaba este recurso bastante, sí, por un cálculo de un monto específico en términos económicos. Luego ese monto fue declarado inconstitucional, lo que reabrió la posibilidad de recurrir cualquier sentencia hasta este sistema del interés casacional. ¿Es correcto? La reforma del año 2008, es correcto, a través de la ley 491-08, felizmente ya derogada, esa ley establecía un límite pecuniario, un límite económico, la summa catationis para recurrir en casación. Pero el criterio para definir esa summa catationis se definía
en función de la suma de 200 salarios mínimos, un monto exagerado. El Tribunal Constitucional llegó a la conclusión de que esa cuantía era inconstitucional y ese aspecto de la ley fue anulado. No es que el Tribunal Constitucional renegara de la posibilidad de someter a controles al recurso de casación. Claro. Lo único que dijo que ese criterio económico era demasiado alto y que había que revisarlo. Bueno, en la ley 2-23 se revisó el criterio y ahora la suma es de 50 salarios mínimos. Entonces el interés casacional permite el acceso al recurso de casación independientemente de la cuantía económica. Yo tengo dos vías para acceder al recurso de casación, para permitir que mi recurso de casación sea admitido. O la parte económica, tratándose de acciones dinerarias, de acciones en cobro de dinero, cuando el monto discutido, en la instancia de que se trate, cuando el monto exceda la suma de 50 salarios mínimos, eso o el interés casacional. ¿Cuándo hay interés casacional? En una de tres situaciones. Número uno, cuando el tribunal que ha dictado la sentencia se ha apartado de la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia. Hay doctrina jurisprudencial cuando tenemos un pronunciamiento sostenido, constante de la Corte de Casación, con por lo menos 2 sentencias consecutivas en la misma tónica. Hay ya un criterio y cuando los tribunales de segundo grado se rebelan contra ese criterio, ya esa rebelión propicia un acceso por interés casacional al recurso de casación. Ese es el primer caso de interés casacional. El segundo se da cuando entre las cortes de apelación hay una discordia en cuanto a la interpretación de un determinado texto jurídico y el recurso de casación a través de este interés casacional persigue lograr una jurisprudencia horizontal, una jurisprudencia pacificadora. Y el tercer criterio de interés casacional o el tercer caso de interés casacional se da cuando no ha habido pronunciamiento sobre determinada disposición de la ley. Nunca la Suprema Corte ha dicho nada sobre este punto, queremos que se pronuncie al respecto y sometemos el recurso sobre esta base, con este aval. En cualquiera de estos tres casos hay un interés casacional que propicia la posibilidad de admisibilidad del recurso. Magistrado, ¿de qué plazo se dispone? ¿A partir de qué momento comienza a computar ese plazo para recurrir en casación? Con la ley nueva, el plazo para el recurso de casación es de 20 días a partir de la notificación de la sentencia. Si es materia de referimiento o si son incidentes de la ejecución inmobiliaria, el plazo se reduce a la mitad. Son 10 días. Pero materia civil clásica, materia civil ordinaria, 20 días. Eso sí, la ley dice claramente 20 días hábiles, los cuales también son 20 días francos. Terminan siendo 22, pero son días hábiles. Y magistrado, vamos a ver, tenemos en el anterior sistema que fue derogado que había un efecto suspensivo automático con la simple interposición del recurso de casación, lo que era anómalo para un recurso extraordinario como es el recurso de casación. ¿Qué ocurre con la nueva ley? Otra solución desafortunada que nos vino con la ley 491-08. La nueva ley, la 2-23, pues repone las cosas en el lugar en que debieron quedarse antes de la ley 491 y elimina ese efecto suspensivo. No hay efecto suspensivo para el recurso de casación. Entonces, ¿qué hacemos para suspender los efectos ejecutorios de esa sentencia de apelación? Si la parte que se considera perjudicada con la decisión quisiera optar por este camino y pedir la suspensión, tendría que solicitarlo al presidente de la sala del órgano de la Suprema Corte de Justicia, que debe entenderse con el recurso de casación. Mucho antes, con la vieja ley 3726 de 1953, se pedía la suspensión al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, lo cual daba lugar a un procedimiento paquidérmico, a un procedimiento demasiado lento, tormentoso. Eso ya ha quedado atrás y la nueva ley permite pedir lo mismo, permite pedir la suspensión, pero no a la matrícula completa de la Suprema Corte de Justicia, sino específicamente al presidente de la sala que deba conocer del recurso de casación. Si fuera un recurso de casación ante las salas reunidas, habría que pedir la suspensión al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que preside, lógicamente, el órgano que se conoce como salas reunidas. Magistrado, y en el caso de que se interponga el recurso, ¿se mantiene la forma del recurso anterior en función de medios o la nueva ley, la 2-23, modifica el formato de interponer el recurso? Los medios se mantienen porque en definitiva el recurso de casación podría ser exitoso y la parte recurrente lograr la anulación de la sentencia en la medida en que se han acogido sus medios de casación. El medio de casación, por tanto, no ha desaparecido. Ese instrumento, ese mecanismo en el que la parte recurrente expone los vicios que a su juicio tiene la sentencia, para edificar qué es un medio y cuáles son los principales medios que se utilizan para recurrir en casación. Los medios de casación son las quejas comprimidas, resumidas, que formula la parte recurrente respecto de la sentencia.
son las falencias, las anomalías que trae la sentencia y yo las presento a la Suprema Corte para que las pondere, para que las examine. Lo hago mediante medios de casación. Ahora, con la creación del interés casacional, si yo voy a introducir mi recurso de casación fundamentándolo en un caso de interés casacional, ya yo estoy obligado no solo a motivar y a sustanciar mi medio de casación, sino también la admisibilidad, mi caso claro, o mis casos de interés casacional, que es lo que me va a permitir que el recurso sea declarado admisible. Porque si no pasa la prueba del interés casacional, los medios de casación no serán ponderados. Pero tenga por seguro que vamos a hacer un programa especial dedicado al recurso de casación, y sobre todo la nueva ley. A mí me daría mucho gusto compartir con usted sobre ese tema, es muy interesante. Claro que sí, pero vamos a explicar brevemente antes de culminar el recurso de tercería y el recurso de revisión. La revisión civil es otra vía de recurso extraordinaria, no tiene efecto suspensivo, no tiene efecto devolutivo, pero ha sido habilitada concreta y específicamente para atacar sentencias que son el producto de una inobservancia involuntaria del tribunal. El tribunal se ha equivocado, pero lo ha hecho de manera involuntaria. Y para corregir ese entuerto existe la vía de la revisión civil. Solo que la revisión civil tiene un marco operativo demasiado restrictivo, demasiado restringido, mejor dicho, lo cual implica que únicamente puede hacerse uso de ella cuando está descartado el recurso de oposición y cuando está descartado el recurso de apelación. O sea que para hablar de la posibilidad de un recurso de revisión civil tendría que estar previamente descartada la oposición y la apelación. ¿Y puede hacerse la revisión civil sobre una sentencia con autoridad la cosa irrevocablemente juzgada? Hay un plazo de solo 2 meses para tramitar la revisión civil, lo cual implica que si el recurso se interpone después de 2 meses, ya el recurso es inadmisible por tardío, porque la sentencia ya es firme. Ahora bien, si lo que yo utilizo como fundamento de mi revisión civil es esencialmente un problema de dolo, problema de fraude, en ese caso ya la situación es diferente y los plazos podríamos considerar que nunca han corrido. Pero son situaciones particulares. El plazo es de 2 meses. Es el plazo más largo de nuestra política procesal para recurrir, pero hay un plazo. ¿Y la tercería? La tercería en puridad no es un verdadero recurso. Okay. Es una acción directa, es una acción principal que se habilita al tercero que se considera perjudicado con la sentencia que ha sido pronunciada. Puede ser una sentencia de primer grado, una sentencia de segundo grado. Y hoy por hoy yo diría que hasta una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Porque ahora con lo del fallo directo, con la casación de que lógica, estando la Suprema Corte de Justicia en condiciones de decidir el fondo de la contestación a través del fallo directo, yo creo que los terceros podrían podrían hacer uso de la tercería para atacar esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia. La ley no lo dice expresamente. Es una tesis muy alarconiana. Yo la defiendo a capa y espada, pero creo que es posible. En fin, la tercería es un sistema de ataque, una acción directa habilitada a favor de los terceros para atacar sentencias que le perjudiquen actualmente o que pudieran perjudicarle en el futuro. Porque el interés para la tercería no tiene que ser un interés nato y actual, puede ser un interés futurista, un interés futurible, un interés a futuro. Bueno, nos quedaría quizá hablar de la revisión constitucional, pero de eso no va a haber tiempo. Pero que conste que la tercería no es un verdadero recurso, Perfecto. Es una demanda directa porque su interposición no implica la continuación del proceso, Excelente. sino la habilitación de un proceso ex novo. Excelente. Por eso decimos que no es un recurso. Bueno, esto ha sido una gran cátedra, magistrado. Agradecerle su presencia aquí, esa elocuencia, esa capacidad de comunicar como se lo acredita alguno de sus prologuistas en uno de sus libros, y que dice que no solamente es un banquete en cuanto al contenido y la capacidad técnica, sino en cuanto al lenguaje utilizado, que lo hace por escrito, pero también hace gala de forma oral. Gracias por su presencia y a ustedes, amigos oyentes, les invito a continuar en sintonía con la Z101 y a sintonizarlos el próximo sábado en otra cátedra jurídica en la Z.